Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte. Y en el día de hoy tenemos un plato fuerte, verdaderamente un plato fuerte, porque vamos a compartir con ustedes un tema de mucho interés, lo que todo hombre debe saber a partir de los 40 años. Pero un momento, señora, no quite el programa, porque si su esposo no está ahí, usted va a escuchar bien para cuando él llegue le diga, viejo, mira, en televisión estaban diciendo esto, pero espérese, si usted es adolescente y usted quiere a su papá, o si usted es una niña o un jovencito, usted escucha porque usted está adelante hoy en día, y cuando llegue el viejo, se mira, papá, yo estaba oyendo esto, ¿qué tiempo tú tienes cuando te va a hacer un chequeo de próstata? Porque tenemos aquí a nada más y a nada menos que al doctor Wellington Ledesma, una autoridad en el país en todo lo que tiene que ver con los temas de urología, todo lo que tiene que ver con urología. Ustedes saben o deben de saber que la urología es la parte quirúrgica de todo lo que tiene que ver con el aparato masculino, desde el riñón, uréter, vejiga, pero toda esa parte por ahí. Y próstata, por supuesto, que es la parte donde nos vamos a enfocar hoy. Doctor Wellington Ledesma, bienvenido al Arte de Curar. Muchas gracias por invitarme, señor Polonio, a este programa. Ya habíamos cuadrado con anterioridad, pero finalmente pudimos estar aquí. ¿Qué es lo que todo hombre debe saber? Yo quiero saber qué es lo que todo hombre debe saber. Vamos primero a un panorama general, ¿verdad? Un panorama general de cuáles son las cosas más importantes que usted trata que un hombre debe saber. Sí, bueno, me gustaría comenzar diciendo, porque mucha gente sorpresivamente todavía no sabe que también nosotros vemos mujeres. Como usted perfectamente dijo, nosotros vemos la vía urinaria completa, riñón y vía urinaria, y las mujeres tienen esta parte. Claro. Y ya en el hombre puntualmente, en los órganos anexos, genitales internos y externos masculinos, dentro de ellos el pene, los testículos y la glándula prostática, que después de los 40 años comienza a crecer o a dar algunos problemas, y es por eso que el urólogo es quizá un poquito más famoso dentro de todas las especialidades. Se habla de que cumpliste 40 años, tienes que celebrarlo yendo al urólogo. Cuando se cumple 40 años, a partir de ahí, suponemos que un hombre va y usted encuentra todo normal, su examen físico normal, sus indicadores de analítica normal. ¿Cada qué tiempo debería ir al médico? Sí, la realidad es que si está todo bien entre 1 y 2 años, en la cuarta década de la vida debería ser el promedio de ir al médico si no hay ningún contratiempo en ese Pero si usted dijo la intervalo. cuarta década, es que, ¿y qué pasará a partir de la quinta década? Entonces muchas veces puede ser con mayor prevalencia darse los problemas masculinos, que son problemas prostáticos en términos de frecuencia, pero también problemas de disfunción sexual. Lo que a mí siempre me gusta, que tengo la oportunidad de decir, es que ¿y qué pasa con el hombre desde que sale de la edad pediátrica hasta los 40 años? Porque la mujer dura más que los hombres, 10 años más. ¿Por qué? La mujer sale de la edad pediátrica, del pediatra, y va directamente al ginecólogo a hacerse su chequeo anual si todo está bien. Pero el hombre no vuelve a veces hasta que tiene un problema o cuando cumple los 40 años. Pero mire, yo no había pensado en eso. ¿Es así? Es muy importante eso. Entonces, usted me puede decir que esa parte que... Las condiciones urológicas no son muy frecuentes en este intervalo. Sin embargo, hay múltiples patologías que un hombre podría presentar, desde varicocele, que afecta a la fertilidad, desde problemas de enfermedades de transmisión sexual y algunos trastornos que tienen que ver con infecciones del tracto urinario. Estas son condiciones que llevan a un médico joven a la consulta urológica. Sin embargo, a partir de la cuarta década de la vida, después que el hombre cumple 40 años, comienzan a ocurrir prevalentemente trastornos a nivel de un órgano ultra famoso, que es la glándula prostática. Diríamos que eso es parte de la edad. Sí. Viene con el calendario. Así es. Eso no es de que si usted se sentó en una cosa caliente
que si se portó mal, es que eso viene con el calendario. Estadísticamente a la mitad de los hombres después de los 40, 50 años le va a crecer la glándula prostática. Y la próstata es una glándula que aporta de secreción externa porque aporta el 30-40% del líquido seminal. Cuando un hombre está teniendo una relación sexual y culmina, al final uno eyacula. Ese eyaculado, un 30 o 40% de este, viene aportado por la glándula prostática. Y esta glándula es importante para mantener a los espermatozoides vivos. Esta es su función. La otra función que tiene la glándula prostática es que el hombre se chequee después de los 40 años por el aumento de patologías que pudieran afectar a este órgano. La próstata se puede inflamar, puede crecer y le puede dar cáncer. Por la ubicación que tiene la glándula, que es justo debajo de la vejiga. Si nos imaginamos que esta es la vejiga que apara los orines, lo almacena y los vacía, entonces es por este conducto que es la uretra. Al inicio de la uretra está la glándula abrazándolo. Ahí entre el cuello de la vejiga y el resto de la uretra al inicio. Un poquito debajo. Entonces cuando ella crece, puede apretar el conducto, dificultando la función vesical de vaciar la orina, generando un aumento de presión que puede dar al traste con alteraciones que pueden dañar la vejiga y eventualmente los riñones. Doctor, usted está explicando, pero vamos a decirlo por partes. Primero, ¿sí? la próstata es una glandulita pequeña, hasta que llega a los 40 años que ya comienza a crecer. En la mitad de los hombres. Que es lo que dicen hipertrofia benigna de próstata, algo así, como ustedes le dicen, ¿verdad? Que creció, pero no es maligna. Exacto. Pero para eso usted tiene que hacer análisis. Siempre, de manera preventiva, la recomendación es, cumplió 40 años, vaya a ver cómo está su salud prostática. Tenga o no tenga ninguna condición. La mayoría de la gente, cuando están en el colmado, socializando, bebiéndose unos traguitos, están verificando quién es que va yendo al baño más frecuente y le dicen, tienes problemas de próstata, es por el tema del almacenamiento. Si uno no vacía bien la vejiga, pues se va a llenar más rápido. Uno almacena entre una vez que va al baño y otra, alrededor de medio litro de orina. Pero si porque la próstata no te deja vaciarla, tú te quedas con 200, 300, se va a llenar más rápido. Y esto es lo que explicaría la mayoría de las veces por qué el hombre aumenta la frecuencia con la que va al baño cuando aumenta la ingesta de líquidos. Es tú tener como un vaso y te queda un 30% de agua en el vaso. Se va a llenar más rápido. Cuando viene y se llena más rápido. Entonces ya eso es un indicador de que algo no anda bien. Usted tiene que ir a chequearse. Así es. Doctor, ¿es solamente suficiente que el hombre se haga el examen de sangre? Porque estamos en un país que el hombre es que más macho que todos los machos y que yo no voy allí, que si yo qué. Explíqueme bien, porque hay gente que dice que no, con el de sangre nada más es suficiente el PSA. Esa es la pregunta obligada y todos los pacientes, o la mayoría de ellos, no consultan esto. El antígeno prostático específico, que es una de esas sustancias que está abundantemente en el líquido seminal, pero no en la sangre. En la sangre tiene que estar por debajo de 4 nanogramos por mililitro, por decilitro. Entonces, eso quiere decir que cuando se hace la prueba de sangre y está debajo de estos intervalos de referencia, entonces no debería haber un problema de salud prostática en términos estadísticos. Pero lo que el PSA no te da es las características de cómo se siente la glándula prostática. Y efectivamente la mayoría de los cánceres se van a detectar con el análisis de sangre, pero hay algunos que no mueve el análisis de sangre, no lo altera y sí va a haber una alteración prostática. Por ende, si hacemos el tacto rectal y el antígeno prostático específico, el análisis de la sangre, vamos a aumentar la posibilidad de detectar cáncer de próstata de manera prematura. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que se mueva de la próstata, porque cuando esto pasa ya no se resuelve con cirugía ni radioterapia, hay que pensar en controlar la enfermedad más que en curarla. Y le mandan a hacer también estudios de sonográficos y cosas, ¿no? Dentro de mi práctica privada yo no abuso de la sonografía porque el dispositivo que se utiliza para visualizar y enviar las ondas sonoras para que se pinte la imagen es incómodo y grande. La mayoría de los hombres se asustan y es motivo por el cual muchos no vuelven a la consulta urológica. Sin embargo, el tacto rectal es algo sencillo, que en unos segundos tú verificas cómo está la salud prostática y no hay que abusar de la sonografía, que es mucho más traumática. Mucho más traumática. A través del tacto rectal, ustedes ven la característica
la ven, no, la palpa La percibimos, correcto. de la glándula. Ujú. Si está dura, si está más crecida. Dígame, ¿qué es lo que ustedes encuentran ahí? A través lo primero es que en el examen físico uno tiene que ver la región perianal, porque muchas veces los hombres que tienen un vaciado insuficiente y tienen que pujar para orinar, desarrollan hemorroides. No es raro encontrar un hombre que tenga dificultad para orinar, entonces un bultito en el ano, y después de evacuar, cuando se limpian, ven algo de sangre o sienten una molestia. Esto es algo que identificamos los urólogos, pero lo maneja el gastroenterólogo y el proctólogo. Y con mucho lubricante y un dedo enguantado, entonces introducimos el dedo a través del recto y sentimos la glándula prostática, que muchas veces no es más grande que una nuez, como dicen. ¿Y qué parte de la glándula es que sentimos? La parte posterior, que es donde se asentan desde el 60 al 65% Doctor, ese es el de los aparato que usted tumores. no le Ese es gusta. el transductor sonográfico, Que es más traumático que el dedo, el definitivamente. dedo. O sea, que entonces déjense de su cosa y En esta imagen estamos simulando la toma de una biopsia con una aguja TrueCut, que lo que hace es que cuando nosotros tenemos la sospecha, porque el PSA está elevado, el tacto está sospechoso, hay que confirmar si hay o no un cáncer de próstata. Cuando tenemos la sospecha, mandamos a hacer una biopsia, que es como se diagnostica. esta pregunta es importante. Si se ha estudiado, pero óigame bien, voy a hacer la pregunta, pero usted no me la va a contestar. Bien. Va a venir luego de la pausa. ¿Qué tiempo puede durar o transcurrir entre una próstata totalmente sana y normal y que aparezcan un paciente ya con indicio de cáncer? Déjela ahí, esa pregunta la vamos a contestar el doctor después de estos compromisos y consejos o recomendaciones que le damos comercial. Estás entrenando, estás consumiendo más proteína, estás durmiendo mejor, pero no ves cambios. Es muy seguro que hay algo que te esté saboteando. La salud digestiva es muy importante para ganar masa muscular. Si te sientes con gases, si te sientes inflamado, si te sientes con dificultad o dolor a la hora de comer, es muy posible que tu salud digestiva necesite atención. Por eso, mantener una salud digestiva saludable te va a llevar a construir masa muscular a lo largo del tiempo y mantenerte saludable para que no padezcas de enfermedades y puedas tener una mejor resiliencia. Soy el doctor Roberto Madera, médico nutriólogo clínico, nutricionista deportivo y médico funcional, y estoy acá para ayudarte. Bien, bien, bien. Continuamos con su programa El Arte de Curar. Doctor, quedaba una pregunta en el aire. Recuerde que estamos conversando con el doctor Wellington Ledesma, quien es médico urólogo del Centro Médico UCE. Y para el próximo bloque vamos a comenzar a recibir llamadas. Así que vaya apuntando sus preguntas porque vamos a abrir los teléfonos. Doctor, yo le preguntaba ahorita, y óigame por qué la pregunta. La pregunta va motivada por lo siguiente. Yo he tenido personas conocidas que me dicen que se iban a chequear siempre la próstata y de repente tienen un cáncer. Entonces yo digo, pero tienen que estar hablando mentira. ¿O eso es posible? Porque cuando lo vemos en la mujer, se calcula que una mujer para hacer un Papa Nicolau de negativo a positivo puede pasar de 8 a 10 años. Sin embargo, en la próstata, o sea, de un Papa Nicolau 0, que esté sano, a tener un cáncer que ya salir, que no es in situ, sino un cáncer, unos 8 o 10 años. Hay otro artículo que dicen 10 años o más. Ahora bien, en el hombre, la pregunta es la siguiente. Un hombre que regularmente va, aunque sea una vez al año, a hacerse su chequeo y hacerse el tacto rectal y hacerse su prueba en sangre y todo lo que usted determine, ¿qué tiempo puede transcurrir para desarrollarse un cáncer y que el urólogo se le pase desapercibido? Sí, eso está muy bien estudiado. El hombre
típicamente va a desarrollar el cáncer a una edad media de los 60 años. Sin embargo, la problemática que ocurre es con el factor hereditario que ocurre, pudiera adelantarse en la próxima generación. Es decir, cuando a mi papá o a mi abuelo le dio cáncer de próstata en una edad y se va a manifestar en mi generación, podría adelantarse 5 años. Por ejemplo, le dio a los 60 años a él, es posible que a mí me dé a los 65, a los 55. Porque va bajando. Entonces, cuando el cáncer aparece en edad temprana, tiende a ser muchísimo más agresivo y tiende a acortarle la vida. Esto es diferente al paciente. Esto es diferente cuando te da a los 80, a los 90 años. Ni siquiera lo tratamos en la mayoría de los casos. Sin embargo, ¿qué pasa a partir de los 40 años? El cáncer puede aparecer en la raza afroamericana y nosotros tenemos mucho del negrito que tiene el dominicano detrás de la oreja, como se dice, y es por eso que con mayor frecuencia cada vez encontramos cánceres en hombres en la cuarta y quinta década de la vida. Ahora, no van a ser la mayoría de ellos, pero cuando lo detectamos a ese, le vamos a salvar la vida. La gente dice, y es un error común, y qué bueno que hablamos de eso, yo voy donde el urólogo para que no me dé cáncer. No, en la consulta del urólogo, si te va a dar, te va a dar, y lo que queremos es detectarlo a tiempo. Porque detectándolo a tiempo, antes de que se mueva de la glándula, es muchísimo más probable que podamos curarlo. Y el cáncer, para terminar de contestar fulminantemente la pregunta, va a aparecer entre 1 y 2 años. Es decir, que entre 1 y 2 años el hombre puede jugar para hacerse los chequeos prostáticos si está bien, para determinarse el cáncer. Donde estén totalmente negativo todo. Sí, la mayoría de los urólogos van a ver el paciente en un año. Doctor, mire la próstata, como le pusieron ahí, la nuez. Sí, vemos cómo está el recto, que es la estructura más grande, y está la vejiga. Debajo de la vejiga, abrazando el conducto que saca la orina, desde esta está la glándula prostática. Que es la más chiquita de las 3 imágenes. Que es la que está inferior, debajo del cordón blanco o blanquecino que vemos ahí. Las vesículas seminales son lo que están entre el colon y el recto y la vejiga, que es de donde viene el 60% del líquido seminal. Nos falta, decíamos, un 30 de la próstata, un 50, 60 de las vesículas seminales, y el resto va a venir desde los testículos, que es el 10% que trae los espermatozoides. Doctor, pero quiero volver a esto. O sea, un hombre que ya tiene 2 años, que no se hace ningún chequeo, se la está jugando. Se la está jugando, y más definitivamente. Si tiene 50 años más o 60 o más. Así mismo. Si ya va de 2 para el tercer año, aunque esté, puede aparecer algo ahí. Exacto, y el problema que decíamos es que tiende a ser agresivo. Es por eso que a los hombres de 40 y 50 años, la mayoría de los urólogos les gusta verlo anual. Si está todo bien, entonces, y no hay antecedentes heredofamiliares, no es lo mismo que si está todo bien y hay un familiar que presentó cáncer de próstata. Este tú no lo vas a querer. Y más si es cercano, papá, mucho. Tío, hermano. Correcto. Entonces hay que estar todo el tiempo chequeando. A ese tú lo quieres ver una vez al año, y cuando nosotros tenemos la sospecha, puede ser que sea un movimiento de PSA o un tacto sospechoso, pero que no sea cáncer. Esto no lo va a contestar la biopsia prostática transrectal. Perfecto. Ahí vemos unas células, doctor, que esas células cancerosas, que usted me puede explicar de eso. Sí, el cáncer, mucha gente se confunde. ¿Qué es lo que pasa con la glándula cuando tú tienes un cáncer? Porque puede haber un crecimiento de la glándula que apriete el conducto y dificulte la salida a expensas de células que no son malignas, que son células normales. El 95% de los cánceres son adenocarcinomas. Estos son que vienen de las células que aportan la secreción de la próstata. Y estos cánceres pueden ocurrir cuando una célula que debe morir en un tiempo no muere, muta, y al cambiar ella se descontrola y comienza a crecer desproporcionalmente. Y esto es lo que le decimos células cancerosas. Es una célula que comenzó a diferenciarse de la célula normal y ahora se comporta de manera descontrolada. ¿Hay algún tipo de hábito tóxico, estilo de vida que se haya asociado o no influye? Sí. ¿Algún tipo de estilo de vida, algún medicamento, algún alimento, para que la gente lo entienda, algún vicio, como dice la gente? Sí, dentro de los hábitos tóxicos, el fumar se asocia a distintos tipos de cánceres. No es diferente en la glándula prostática. El cáncer de próstata está directamente asociado a fumadores, pero también a pacientes que tienen alta
dieta de carne. Estos pacientes que ingieren alimentos procesados y carnes ahumadas también están. Hay factores como la raza que mencionábamos previamente, que está también relacionado directamente con eso. Un mito que existe al respecto es las enfermedades de transmisión sexual o la promiscuidad. Sí puede haber un efecto de inflamación prostática, una prostatitis secundaria a este tipo de prácticas que podrían, en teoría, generar algún tipo de aparición de cáncer. Esto todavía no está tan directamente relacionado como los otros factores que mencionamos anteriormente. Doctor, y hay hombres que dicen, yo no tengo que ir a chequearme porque yo orino bien. Yo nunca he tenido un problema en orinar. Desmónteme ese mito. Sí, buenísimo. Nosotros vamos a tener que en la mitad de los hombres de los 50 años va a crecer la glándula. Y solamente en la mitad de esto va a crecer lo suficiente como para apretar y dificultar el vaciado. Y esta es la sintomatología que nosotros tenemos cuando hay un agrandamiento de las células de la próstata que son normales, pero grandes. Cuando son anormales, es raro que nosotros vamos a tener una sintomatología. Escuchen bien, cuando nosotros tenemos síntomas porque las células del cáncer se descontrolaron y ya está grande, casi nunca lo vamos a curar. Por eso que insistimos que aunque no haya ninguna sintomatología, nosotros tenemos que hacer la consulta de detección temprana de cáncer, haciendo estos chequeos, estos estudios y mecanismos de screening en todos los pacientes, aunque no se sientan nada después de los 40 años. O sea, usted está diciéndolo claro. Yo mismo, y pasaba por una liga de dominó hace unos años, y yo vi 2 de 4 morir de cáncer entre un periodo de 10 años, porque murió uno y yo creía que eso le iba a servir. Y siempre yo le decía, ustedes van a chequear, hay que chequear. Y ya el otro, poco tiempo después, que era mucho más joven que el primero, porque el primero decía, ese porque es un viejo, que tenía como unos 68 años, pero el otro murió antes de los 50. Sí. Eso sí, que se armó un corredero de ahí, todo el que jugaba domino arrancó. Entonces no desde la pero tuvieron que morir 2. O sea, usted no puede esperar. Claro. Eso de algo sirvió esa muerte lamentable, porque nosotros tenemos ya más de una década, vamos a decir, comentando, yendo a los medios, tratando de orientar, y hemos logrado mucho. Antes el hombre no iba con tanta frecuencia y cuando iba era que lo llevaba la mujer. Hoy por hoy tenemos una consulta muchísimo más florida con hombres que van preventivamente o para detectar temprano si hay un problema urológico. Doctor, pero yo creo que las estadísticas todavía son altas. Cada rato yo oigo uno que se fue de cáncer de próstata. ¿Por dónde andan esas estadísticas? La mortalidad del cáncer de próstata está en el 10%. Sin embargo, nosotros estamos detectando más cáncer de próstata de manera temprana, por ende estamos curando más pacientes. En las estadísticas que se llevan en este país, según Globocan, nosotros en la República Dominicana tenemos que el cáncer de próstata fue el cáncer en hombres más diagnosticados. Fuera de este país, el cáncer más diagnosticado en hombres es o el de piel o el de pulmón. Sin embargo, aquí ocurrió una inversión epidemiológica y el cáncer que más se diagnostica en el hombre es el de próstata. Y esto precisamente por programas como este y este tipo de información que le llega a la gente. Recordamos a los amigos televidentes que tienen el teléfono. Vamos a poner el teléfono en pantalla. Vamos a ponerlo en pantalla porque se está acercando el momento de comenzar a tomar las preguntas. Ustedes, este programa es para ustedes. Usted que esté en su casa, no hay pregunta tonta. Cualquier pregunta que usted quiera, aclaración, puede hacerla ahora. Doctor, creencias y tabúes. Yo quiero, a lo largo de su experiencia, que desmontemos un poco de los mitos, las creencias, los tabúes, de que la gente asocia. Lo primero es que no hay ninguna botella que evite el cáncer. ¿Cómo va a ser, doctor? La gente esas que preparan con todas esas raíces. No hay ninguna. Usted me va a decir que no hay ninguna botella que limpia. No hay ninguna que se demuestre científicamente. Que no, esta es la que lo va a limpiar. La ciencia se ha dado cuenta de que los pacientes que tienen una alta ingesta de licopeno, esto es el tomate, pero no en salsa de ketchup ni nada de eso, sino el tomate directamente, tiene un efecto protector en la glándula prostática. Hidratarse bien, mantenerse
¿El con los tomate niveles maduro de- o verde? Maduro. puede ser cualquiera de los dos, sin embargo el maduro está más terminado para comerse en su punto que el verde. Come Tiene- tomate, hombre, oigan. Vaya a su médico, pero coma tomate. Mire, doctor, está muy bueno. Vamos a hacer una pausita para algunos compromisos y luego vamos a comenzar a tomar llamadas. Muy bien. Continuamos con el arte de curar y queremos los teléfonos en pantalla porque sé que de una vez las llamadas van a comenzar a caer. Así que usted estaba hablando de, es cierto que no hay una botella de que limpia a los hombres. Doctor, usted La está ciencia- tumbando muchas la- cosas aquí. La ciencia todavía no ha podido concertar esto. Si aparece esa botella no somos millonarios. Si aparece y se Con demuestra evidencia. que me la digan para nosotros ayudar a los pacientes. Creo que porque- tenemos una llamada telefónica. Adelante, el arte de curar. Muy buenas tardes. Quisiera saber a qué edad se recomienda para pacientes que tienen antecedentes o familiares con flor, a qué edad se recomendaría que ellos se comenzaran a hacer sus chequeos. Y las mujeres preocupadas por los hombres. Claro. Que fueron las que comenzaron a llevarlo. Hoy por hoy el hombre ha generado muchísima más conciencia y ya va solo, ya está yendo solo. Pero muy buena tu pregunta. La realidad es que en un hombre que no tiene antecedentes, nosotros comenzamos a los 40, puede ser cuando tienen test caucásica, en los españoles comienzan a los 50 años. Nosotros con el afroamericanismo detrás de la Buenas. oreja, pues entonces tenemos que hacerlo a la cuarta década de la vida. Ojo, Buenas. si Sí, pero decía un hombre- ella con familiares con cáncer. Eso iba a decir, si un hombre presentó en la familia cáncer de próstata a los 45 años, ¿qué dijimos nosotros? Que podía adelantarse en la próxima generación. Este puede incluso comenzar a chequearse a los 35 años, así que depende. 35 años, si hay historia familiar de papá, hermano, tío. En la sería cuarta década bueno de la vida. que comience unos añitos antes de la cuarta década. Así es. Antes de los 40. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante, el arte de curar. Aló, Sí, buenas. Adelante, esté en el aire. sí, fíjense, yo fui operado de próstata, estaba un poquito crecida y me quitaron parte de la próstata, pero quedé con mucha deficiencia sexual, usted sabe, y entonces pues me pasa eso. ¿Qué edad usted tiene? Bueno, cuando me operé tenía 75. 75, Sí. doctor. 75, un poquito bajito. Después de los 40 años, el 15% de los hombres va a tener algún tipo de disfunción sexual. Pero esto va aumentando con la edad. Sí, pero ese es un gallo, está peleando su sexualidad. Yo lo felicito, don. Definitivamente. A los 75 peleando su sexualidad, Pero ese es de lo mío. Solamente de un 5 a un 10% de los pacientes que se someten a un procedimiento prostático van a presentar algún tipo de alteración y casi nunca va a ser importante. Sin embargo, los pacientes atribuyen esta deficiencia a la cirugía. Pero oiga bien, Pero eso no fue hay una hace 5 relación años. científicamente probada. No, es algo de que, que se, la hace- se cirugía- relaciona directamente a la edad. Cuando tú tienes 70 años, tú no vas a estar como estabas a los 40. En la mente del hombre no lo entiende, sin embargo, es así. La otra cosa, cuando te operan parcialmente porque la próstata obstruye, tienes que chequearte de cáncer, porque el cáncer ocurre en la cápsula prostática en el 65% de los casos. La otra cosa es que después de 5 a 10 años la próstata vuelve y crece si no la sacaron totalmente. Por ende, no hay que divorciarse de su urólogo. Tenemos otra llamada. Adelante, el arte de curar. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber a qué edad específicamente debería de comenzar a preocuparme por mi salud prostática. Fíjate, nosotros hemos dicho que el hombre comienza a chequearse a los 40 años. Sin embargo, hay pacientes que pudieran presentar algunas alteraciones inflamatorias en la glándula prostática y esto puede ocurrir a los 30 años, a los 25 años. Eso depende de cuál es la exposición que uno tiene. Y esto uno lo determina y comienza a chequear al paciente
antes de tiempo. Bueno, pero porque pacientes también, doctor, si una persona tiene hasta una uretritis, porque usted no solo es próstata. Claro. Usted habló de la uretra, el cañito que sale hasta la puntita del pene, ¿verdad? Cualquier inflamación ahí, también ustedes la chequean. Y puede ocurrir antes de los 40 años. Entonces, Claro. este paciente va a ir antes por la sintomatología y no tuvo que esperar a los 40. Ahora, cuando un paciente no tiene ninguna alteración, casi siempre quiere saber cómo está su salud prostática, va a partir de los 40 años, porque aquí es cuando prevalentemente comienzan a aparecer las patologías prostáticas. Una vez al año hay que por lo menos ir a checarse. Sí. Doctor, piedra en los riñones. Ese problema, ustedes no lo han resuelto, no me diga. Pero es que hay una llamada, no me deja. Vamos. Tenemos una llamada, adelante. Bueno, el público manda aquí, doctor. Así el público es. manda, adelante. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son aquellos síntomas que podrían indicarme que tengo algo con mi próstata o que mi próstata no anda bien? Perfecto. Mira, cuando a un hombre le arde la orina mientras está orinando, esto se conoce como disuria y es muy raro que ocurra en el hombre. Y casi siempre va a tener el diagnóstico de una infección del tracto urinario, que desde que le da a un hombre es complicada. Es decir, a una mujer le da una infección de la vía urinaria y la mayoría de las veces no va a pasar nada. Pero cuando le da a un hombre, uno quiere saber si hay algún trastorno más allá de esta infección que implica órganos como la glándula prostática. Y le decimos infección del tracto urinario complicado de inmediatamente. Y entonces tiene que ir a chequearse al urólogo y determinar si no hay alguna otra condición. Pero hay que recordar que el doctor Ledesma dijo ahorita que la mayoría de las veces esa glándula puede estar creciendo o esas células multiplicándose, y más si son cancerígenas, sin ningún síntoma. Que eso quede claro. No está esperando usted tener qué síntoma para ir. Eso se ha dicho varias veces. Y esto queda grabado, ¿verdad? Para que haya evidencia. Tenemos otra llamada. Adelante. Sí, buenas. El arte de curar, estamos en el aire. Sí, quería saber si al momento de que un masculino tiene problemas con la próstata podría verse reflejado al momento de eyacular. Sí, la respuesta es que sí. Los trastornos eyaculatorios irritativos pueden obedecer a un trastorno prostático porque hay que recordar que la glándula aporta el 30% del líquido seminal. Hay una práctica que cada vez se populariza más y es de tener intimidad por orificios que no son los naturales y que están contaminados, y estos pudieran llevar bacterias a la vía urinaria. Cuando esta bacteria llega a la glándula prostática, la va a inflamar, generando una prostatitis, que es una sintomatología relativamente inespecífica que da por la parte donde el hombre se sienta, pero también tiene un trastorno al orinar, porque una próstata inflamada va a comprimir también el conducto y los síntomas irritativos de ardor, picor, mientras orina prevalecen. Me imagino que el Escherichia coli y algunas otras enterobacterias Sí, Klebsiella, que están en el conducto, en el recto, y que no son saprófitos, porque usted podrá tener alguito por ahí que está acostumbrado a andar, pero ahí está fuera de su hábitat. exacto. Y que entonces se multiplica y produce esos signos y síntomas. Y el dolor de cabeza de un urólogo es la prostatitis, porque los antibióticos no llegan eficientemente, gracias a que está envuelta por una cápsula que mantiene esa distancia del antibiótico. Por ende, hay que dar antibióticos por mucho tiempo y se cronifica muchas veces esta condición. Y masaje prostático, yo no sé eso si todavía se usa. Todavía se utiliza Pero en la próstata es tan congestiva. incómodo que sé cuando yo daba urología que a veces recomendaba un masaje prostático y una cosa. Sí. Tenemos una llamada, adelante. Buenas. ¿Cómo se diagnostican los problemas de próstata? ¿Siempre es necesario un tacto rectal? Sí, dentro de las cosas que nosotros decíamos, lo primero que hacemos es la anamnesis. Le preguntamos al paciente si tiene alguna sintomatología. Hay un instrumento en nuestra consulta que se conoce como el IPSS, es una hojita en la cual nosotros vemos la forma de orinar del paciente, qué tan bien está. Porque lo más difícil para un hombre muchas veces es no orinar bien. Primero, le preguntamos si se levanta muchas veces a orinar en la noche. Un paciente que se levanta 2 o 3 veces para orinar, y más en una edad en la que el sueño no es tan fácil de conciliar, al otro día está cansado. Entonces, la nocturia, que es lo que se conoce, orinar de 3 a 4 veces por la noche, hay gente que se levanta 10 veces. Wow, está grave.
el vaciado incompleto, que tenga que pujar para orinar, que haya una vacilación, que comience a orinar, se corte y tenga que pujar para comenzar de nuevo, que tarde para iniciar la micción, que en vez de ir, voy a orinar y que salga, espera un rato antes de que salga. Y entonces ese goteo postmiccional que ensucia los pantaloncillos son dentro de la sintomatología que con mayor frecuencia va a hacer que el paciente vaya a buscar ayuda y asistencia con un facultativo en el mundo de la Y urología. ya todos esos son síntomas claros. Claro, son síntomas de que hay algo que no anda bien. de que hay un crecimiento prostático o una prostatitis. Recordar que podrían ocurrir también en el cáncer de próstata, pero ya en una etapa muy, muy avanzada, si es por esta causa. Creo que esa pregunta fue muy bien contestada porque explicó meridianamente y lo más importante, y lo voy a repetir de nuevo, si usted tiene 40 años de edad, no espere tener síntomas. La mayoría de las veces cuando vienen los síntomas hay problemas y muchos de esos problemas a veces ya no tienen cura. Porque si usted tiene una hipertrofia benigna de próstata, bueno, pero tiene que ser diagnosticada así. Claro. Una biopsia que salió negativa, qué bien, váyase para su casa, pero no se olvide que al año tiene que volver otra vez, ¿verdad? Así es. Estamos conversando con el doctor. Doctor, antes de ir a la pausa, ¿dónde usted tiene su consulta? Y en el Centro Médico USA estamos todas las tardes, de 2 a 5. Hoy pedimos un permiso y ojalá que no se nos desesperen mucho los pacientes, porque de aquí vamos corriendo para allá, de 2 a 5 de la tarde en el Centro Médico USA. Con el contacto 809-475-6102. Ya luego lo ponemos de nuevo por ahí. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Les habíamos prometido, ¿verdad? Y estamos cumpliendo tremendo programa. Así que sigan llamando a los teléfonos que están en pantalla. Quiero decirle a las personas que están ahí que los pacientes que tienen el seguro de SENASA no paga diferencia en el Centro Médico UCE. No se lleven de voces que andan por ahí hablando. Allá el seguro de SENASA, paciente de seguro contributivo. SENASA contributivo, puede ser básico simple. Usted se va a hacer sus analíticas o va a hacer sus imágenes y no paga diferencia. Así que aproveche que la cosa está muy carita, ¿verdad? Y si usted se puede ahorrar un par de cientos de pesos, a veces yo veo que se pueden ahorrar 1,000, 1,500 cuando tienen muchos estudios, 2,000 y más, porque no le estamos cobrando diferencia. Aproveche esto desde el Centro Médico USA. Además, el doctor Ledesma, este hombre tan competente que hemos tenido aquí, está prestando su servicio allá todos los días de 2 a 5 de la tarde. Se lo tomamos prestado a su paciente. Doctor, piedra en los riñones o litiasis renal. Sí, ¿Por qué eso? La mayoría de las veces en países como estos es por una deshidratación. Cuando uno no ingiere los niveles requeridos de agua, pues entonces la orina está sobresaturada. La gente dice, estoy orinando muy amarillo, doctor. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Y si está deshidratado es más fácil que esos cristales formen los cálculos. El 15% de las personas va a producir cálculos y estos que pudieran producirse es menos probable que ocurran si se mantiene hidratado. Hay otras patologías y condiciones que se asocian, que son algunos trastornos metabólicos. Si usted tiene un trastorno del calcio, entonces acumula calcio en la vía urinaria y es más fácil que produzca cálculos. El 60% de los cálculos van a tener algún tipo de componente de tipo cálcico. Estos que tienen un trastorno del metabolismo cálcico, pues entonces no pueden comer queso y beber leche a diestra y siniestra porque van a estar favoreciendo la producción de las litiasis. Y si además de eso está tomando poca agua en un país tropical y en tiempo de calor, es más probable. Esa combinación, esos salatos de calcio que se hacen, se forman, más la deshidratación. Favorece. Imagínese. Entonces el problema de los cálculos
no importa que haya un cálculo si no está tapando la vía urinaria, pero cuando se suelta y tapa la vía urinaria, la orina no fluye y esto genera uno de los dolores más peligrosos que hay y más desesperantes, según dicen los pacientes. Pero también existe la posibilidad de que tape parcialmente la orina, no produzca un dolor tan grande, pero que vaya dañando el riñón. Y sin mencionar que la mitad de los pacientes que tienen cálculo van a presentar infecciones del tracto urinario secundario y asociado a estos cálculos de la vía. O sea, que los cálculos pueden también determinar que haya un proceso de infección. Así es. Bueno, pero mire, yo no sabía eso. Yo creo que eso nada más daba dolor y ya. No, la mitad de los cálculos van a tener en mayor o menor medida algún tipo de componente infeccioso. El problema es que si nosotros damos antibióticos y matamos la bacteria, puede ser que la bacteria se esconda en el cálculo. Y cuando pase el efecto del antibiótico, ¿qué va a hacer en unos días? Vuelve la bacteria y se reactiva. En este caso, esa piedra no se puede dejar ahí aunque no esté tapando ni dando dolor, porque hay un tema infeccioso que está asociado directamente a ese cálculo y debe ser removido. El público manda, aquí tenemos una llamada telefónica, adelante. Sí, buenas tardes, Dios me le bendiga a todos. Amén, igual. Sí, te hablo desde Neiva, de un campo de Neiva, Adelante, adelante, gente trabajadora. Hombre de la uva, Así los es. plátanos. Oiga, pues yo tengo 65 años, ¿verdad? Y yo me hice hace 6 meses la prueba de la próstata, pero fue sanguínea. ¿Cuál es mejor, la de los dedos? Se ríe. O la sangre. Sí, ya anteriormente habíamos dicho cuál es la diferencia y por qué la recomendamos las dos. Hay veces que la mayoría de los cánceres se van a detectar por el PSA alterado, pero hay veces que hay un agrandamiento o un nódulo y no hay movimiento de PSA. Entonces, cuando lo hacemos los dos, estamos potencializando la posibilidad de diagnosticarla. Que no se le escape a uno. Pero cuando hacemos una, entonces hay un margen de error que por qué asumirlo si podríamos nosotros completar el estudio como Dios manda y hacerlo los dos, el Doctor, análisis de la no sangre entiendo que y sea el tacto. doloroso un examen de próstata. No, la mayoría de la gente dicen, pero ¿y eso era, doctor? Porque, vuelvo y repito, uno se pone un guante, mucho lubricante y en 3, 4 segundos uno ya sabe, de acuerdo a su percepción y el entrenamiento que uno tenga, si esa próstata está alterada importantemente o no. Y la mayoría de la... ¿Y eso era, doctor? Y usted me examinó ya. Así mismo. Por tan rápido. Yo tengo 10 años posponiendo esto y era algo tan simple como eso. O sea, que no tenga miedo. Usted es un hombre trabajador de Neiva, ¿verdad? Te digo, la gente trabaja mucho por ahí. Vaya a su médico, que Dios le ha dado salud hasta el día de hoy, así que siga cuidándola, no tenga ningún miedo. Ese es lo que tiene miedo. Y solo quiere hacerse la pruebita de la sangre. Pero está sintonizando, está haciendo su investigación y está casi tomando la decisión. Este programa es para eso. Si hay algo que a nosotros, que a nosotros nos llena de satisfacción, es que podemos decir las cosas y este programa puede dar una luz, que la gente haga lo correcto. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante. Sí, buenas, doctor. Tenía la duda. ¿Los pacientes con alguna comorbilidad, dígase los diabéticos o los hipertensos, tienen alguna probabilidad mayor de hacer litiasis renal? Y la respuesta es que sí. Cuando uno tiene el azúcar descontrolada, muchas veces uno tiene algunos desequilibrios que se asocian a este trastorno metabólico. Pero además aumentan la ingesta de muchísimas sustancias y a veces no se hidratan bien. Y cuando el azúcar está descontrolada, uno orina más veces, pero a veces no ingiere tanto líquido y estas descompensaciones son más frecuentes en los pacientes con obesidad. De hecho, en la parte de la polidipsia, porque está orinando mucho, claro, la ingesta aumenta. Le da más sed. Considerablemente. Las 3P, polidipsia, polifagia y poliuria, orina mucho, le da más hambre. Y además de esto, toma más líquido. Claro. Qué importante es, esta pregunta es muy importante, porque el paciente diabético tiende a deshidratarse. Claro, primero orina mucho y esa orina es poco concentrada, pero cuando está deshidratado va a ser muy concentrada y este es el desequilibrio. Creo que vamos a recibir la última llamada, doctor, y nos vamos a excusar con las demás que quedan pendientes. Adelante. ¿A qué edad se recomienda comenzar los chequeos prostáticos?
Sí, habíamos dicho que típicamente, de manera tajante, decimos a los 40 años porque aumenta la prevalencia de las enfermedades prostáticas, pero si hay un antecedente de enfermedades antes de esa edad en la familia, entonces comenzamos antes. Doctor, mire, al arte de curar solo le queda darle las gracias. A los televidentes primero, porque nosotros nos debemos a ellos. A usted, al equipo de producción, a todos los que están aquí, a Chris Meiri, a Bat, que de verdad nos ha acompañado, aunque ustedes no la ven en cámara, nos ha ayudado a hacer un programa que yo me quedo muy satisfecho. A ustedes llévense de los consejos. Los buenos consejos ayudan a que la persona tenga una mejor, a lo que le llamamos suerte, pero lo que hace es que tomen decisiones correctas. Claro. Tomen una decisión correcta. Si usted tiene 40 años y no ha ido, 40 años y no ha ido a examinarse su próstata, vaya mañana y hágase no solo el de la sangre, sino también deje que el dedito del urólogo entre. Señores, será hasta un próximo programa. El arte de curar se despide de ustedes. Dios le bendiga a todos y nos vemos en una próxima entrega.